ATV presenta Entrevista con la Historia. Lo que vamos a ver en este programa es el resultado de 3 años de gobierno de Mauricio Macri. Tras 12 años de bonanza, en que los medios argentinos sembraron día a día el odio a Cristina Kirchner y elevaron y blindaron la figura de Mauricio Macri, este ganó las elecciones prometiendo un mejor futuro. Hoy en Argentina, los servicios básicos aumentaron en el orden del 1.300%. El interés bancario está arriba del 70%. El dólar aumentó en 450%. La inflación en alimentación alcanzó el 84% y hace 3 años que no hay aumento salarial. Se rematan las empresas y los recursos naturales y todo es caos, mientras los grandes capitales no paran de ganar dinero. La historia contada por sus protagonistas. Informe Argentina. Bueno, el análisis que yo hago y que muchos hacemos de lo que sucede en la Argentina es que básicamente desde el 10 de diciembre del 2015 hay un deterioro muy importante del Estado de Derecho, al punto de que podemos plantear que casi no existe el Estado de Derecho hoy en la Argentina tal cual lo conocíamos, y que Mauricio Macri tiene 2 pilares fundamentales. Uno es lo que podemos llamar un tridente que conforman medios de comunicación, sectores de los servicios de inteligencia y sectores del Poder Judicial, y ese tridente que se retroalimenta constantemente básicamente para perseguir por un lado a la oposición política y por el otro lado distraer de todo lo que son las consecuencias del modelo económico que implementa el macrismo, tapándolo con causas judiciales que tienen tapas en los medios que sí que son alimentadas por los servicios de inteligencia para que se sigan sosteniendo mediáticamente. Y el otro sostén importante de Mauricio Macri son 2. Uno es puntualmente la Embajada de Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con políticas de seguridad, que las importamos Made in USA a través de la ministra Patricia Bullrich, y otra la incidencia que tiene la propia embajada en el Poder Judicial, particularmente a partir del envío del nuevo embajador Eduard Prado. Y el otro sostén importante son los beneficiados de Mauricio Macri, que básicamente son 2 sectores: el sector financiero, a través de todo lo que tiene que ver con, de nuevo, el modelo de valorización financiera en la Argentina, y el sector rural a través de las mega devaluaciones que hemos tenido desde que asumió Macri hasta ahora y que básicamente se dedica a exportar soja. Digamos, ese es el panorama sobre el cual gobierna Mauricio Macri, y es un gobierno bastante sencillo en los términos de que él se dedica por un lado a distraer y por el otro lado gobierna con los planes económicos que le dan esos empresarios y con las leyes que le escriben los estudios de abogados que dependen de esos empresarios. Por lo tanto, es una situación muy preocupante. Mira, la República Argentina viene atravesando un traslado de capital, de dinero, que le fueron sacando a los sectores populares y lo fueron trasladando a las empresas internacionales. Hubo una reestructuración del modelo económico, veníamos con un esquema de trabajo muy grande en base a la industrialización que propuso el gobierno anterior de Néstor y de Cristina, y lamentablemente hoy lo que está viendo es una nueva etapa en donde el gobierno se apoya en las empresas transnacionales, se empieza a perder la industria, se abrió el mercado de una manera muy grosera, muy bestial, y estamos padeciendo ahora el cierre de fábricas, el cierre de la pequeña industria, la desaparición de lo que son las pymes aquí en la República Argentina, un desguace del Estado, un achicamiento muy grande de lo que eran las políticas universales, y eso hizo que crezca la desigualdad social, que crezca de manera desmedida la desocupación y la pobreza. Se atacó directamente lo que es la reforma laboral y se está tratando de poder romper el marco de trabajo que ha costado mucho consolidar en lo que era el empleo formal.
se está mirando como esquema de empleo central países como México o Colombia, en donde el cuentapropismo es una base muy sólida para ellos de lo que es el mundo del trabajo, y se ataca permanentemente esta situación. Por lo tanto, vos hoy lo que tenés es trabajadores ocupados que son pobres, porque el salario no alcanza. Se redujo mucho el nivel salarial que había en la República Argentina. Teníamos un salario muy importante para la región, hoy ya no lo somos, y se perjudicó mucho a la población sin poder controlar lo que fue el marco de tarifario desmedido que atravesamos, que te lleva una parte muy importante de todo lo que es nuestro salario. La inflación está descontrolada. Todo el tema lo muestra o lo pretendía mostrar como reluciente, pero este neoliberalismo muestra su fracaso más rotundo, y en la Argentina peor, porque Macri no conduce absolutamente nada, todas las decisiones que tomaron fueron erróneas y en contra de la decisión popular, fueron muy malas, y una visión que lo trae en el peor momento de la derecha americana y en el peor momento de la Argentina, con un montón de conflictos severos y sin ningún tipo de soluciones a la vista. En este momento, sobre todo teniendo en cuenta además la inestabilidad de Argentina, en la cual no se sabe si estamos ante un fin de un corto ciclo de derecha o ante una transición hacia algo todavía más de derecha, creo que sí, es una cuestión de transición donde están puestos los ojos del mundo en lo que pase aquí, pero en realidad no es tan importante Latinoamérica para la agenda del mundo. El hambre, la desocupación, la represión, la miseria planificada, que es lo que genera siempre cualquier política neoliberal, es lo que está ocurriendo en la Argentina. Y el testimonio de lo que sucede es lo que nos cuentan las madres jueves a jueves, y lo que también narraron en la conferencia de prensa que dieron hoy a la mañana. Por eso yo le voy a dar ya mismo la palabra a Eve de Bonafini para que pueda contar. Nosotros no podemos dialogar con ellos. A los pueblos que nos matan los hijos, que nos matan de hambre, que nos roban las cosas, no hay diálogo posible con estos tipos. Fortalece a los Estados Unidos, y tenemos que ser conscientes que nuestro continente, Sudamérica, es parte de la disputa de las dos principales potencias. Somos territorio de disputa de los Estados Unidos y China, ¿no? Y parte de lo que se ve en Brasil es lo mismo. Digo, nuestros países, para intentar en esquemas de mayor soberanía acercarse a China, no fue gratuito eso, ¿no? Porque hoy, ¿no?, se viene el zarpazo de los Estados Unidos, que trata de desestabilizar también nuestras democracias de baja intensidad, como dice Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Y que también la sociedad, al momento de votar y de acompañar un proceso, paga las conquistas adquiridas una sola vez, ¿no? Entonces creo que ahí los procesos políticos, sociales, tienen que tener la capacidad siempre de interpelar una agenda futura, ¿no? Y Bolivia para mí es un ejemplo de eso, porque mucho de lo que se comprometió Evo Morales allá por el 2005, 2006, es una agenda que asombrosamente se ha cumplido, ¿no? Y que quizás hoy la agenda de la justicia social, de la reducción de la pobreza, como se avanzó, de la nacionalización de la principal riqueza, ¿no?, de los hidrocarburos, la creación del Estado plurinacional, es una agenda que se ha alcanzado, ¿no? Y que quizás ahí también se le presenta a Evo Morales y al MAS, ¿no?, cómo interpela a la sociedad a nuevos cambios, ¿no?, que permitan renovar ese voto de confianza. Y creo que Bolivia, como puede pasarle también a Uruguay,
tienen que ver lo que ha sido el proceso argentino, ¿no? Que quizás la elección del 2015, por un lado teníamos un candidato, que era el candidato que pretendía darle continuidad a la gestión de Cristina Kirchner, que hacía mucho más hincapié en lo logrado que en convocar a la sociedad a las transformaciones pendientes. Y por otro lado, un candidato neoliberal como Mauricio Macri, que se vendía con un discurso absolutamente distinto de lo que ha sido su accionar de gobierno. Por eso yo creo que en Argentina la sociedad no votó mal, la sociedad fue estafada, ¿no? Porque había un candidato que comprometía darle continuidad a las cosas que estaban bien y pretendía también corregir aquellas equivocaciones que se habían realizado a lo largo de 12 años de la gestión de Néstor Kirchner primero y después de Cristina Kirchner en sus 2 mandatos. Ahora, la realidad es que los fuertes retrocesos que ha vivido Argentina en estos casi 3 años de gestión de Mauricio Macri son muy dramáticos, tanto en la pérdida de derechos como en la caída de la capacidad de compra del salario, en el crecimiento de la pobreza, la indigencia y la desocupación. Por eso yo creo que la sociedad, al votar, no solo tiene que escuchar lo que dicen los candidatos, sino también analizar lo que es la historia de los movimientos que estos candidatos representan, ¿no? Y la historia individual de cada uno de los candidatos. Argentina está que arde. No se pierda el próximo bloque. Ya volvemos con Entrevista con la Historia. Entrevista con la Historia. El consumo en alimentos básicos superó el 53% y nuestros salarios no han perforado, están entre el 15 y el 20% de aumento sobre una inflación que fue a los productos básicos de consumo que supera el 53% y todavía tenemos un mes, casi 2 meses más, en donde va a ser peor todavía. Por eso te decía de que nos hemos empobrecido. Hoy ser trabajador no es garantía de no ser pobre. Hoy los trabajadores también tenemos esa problemática. Perdimos mucha capacidad de consumo, se demonizó el consumo como un eje de campaña del gobierno de Cambiemos y hoy estamos justamente en esa etapa en donde pasaste de consumir productos de primera calidad a consumir productos de tercera calidad a ya no comprar productos, ¿no? ¿No? Aumentos de tarifas de los servicios públicos, la luz, del gas y el agua, de más del 1000% en menos de 3 años, se debe a una decisión del gobierno. Claro. ¿No? Entonces, cuando uno ve que Argentina está teniendo un proceso inflacionario, que en el mes de septiembre y octubre hemos tenido más inflación en esos 2 meses que Bolivia en los últimos 3 años. ¿No? Ahí también hay malas políticas públicas que atentan contra una economía ordenada a favor de la mayoría. Entonces lo tenemos que tener presente. La política se mete con nosotros todos los días. Para hablar del caso de Correo hay que entender quién es la familia Macri. Y la familia Macri es una familia a la cual durante la dictadura militar se le permitió crecer desmesuradamente y multiplicar increíblemente sus empresas. La propia dictadura militar asumió la deuda privada que tenía la familia Macri y la terminamos pagando todos los argentinos, que durante la década del 90 se quedó con concesiones importantes de servicios públicos y que luego ahora termina con uno de sus mismos presidentes. Ahora, es una familia que nos ha costado muy cara a todos los argentinos si tomamos en cuenta toda esta progresión. Y dentro de esa progresión, que insisto, multiplicaron empresas, les pagamos todos su deuda privada y les dimos concesiones de empresas públicas, la familia Macri se queda a finales del menemismo con la concesión del servicio de correo postal, cosa bastante insólita en el mundo porque los servicios postales suelen ser públicos. Y se lo queda por una sola razón, porque ofrece más dinero de canon que le iba a pagar al Estado de forma semestral que el resto de sus competidoras. Cuando se queda con esa concesión, paga 1 o 2 semestres ese canon y después deja de pagarlo. Entonces se empieza a acumular una deuda sistemática con el Estado hasta que en el año 2001 la empresa Correo Argentino, que era una de las tantas empresas de la familia Macri, dice, bueno, no le puedo pagar a mis acreedores, entre ellos al Estado, me declaro en un concurso de acreedores y bueno, vamos a discutir en la justicia qué pasa. Eso fue el 17 de septiembre del 2001. Hace poquito cumplió 17 años esa causa. El año que viene va a ser mayor de edad. Y la familia Macri sigue sin pagarle un centavo al Estado.
Sí, eso es lo más grave de todo. O sea, cualquier ser humano común, cuando debe sus impuestos, no puede sacar una tarjeta de crédito, no puede tener un crédito bancario, o sea, se le complica mucho la vida. Bueno, la familia Macri se ve que tiene privilegios y puede deberle miles de millones de pesos al Estado. Y encima de todo esto, que lo lograron gracias a la complicidad del Poder Judicial e incluso de algunos funcionarios que no hicieron lo que tenían que hacer, cuando Macri llega al gobierno, una de las primeras cosas que intenta solucionar es esa vieja deuda que tenían desde el año 2001 con el Estado Nacional. Y la intenta solucionar básicamente condonándola. O sea, hay un acuerdo. De nuevo condonándola, claro. Hay un acuerdo entre la familia Macri y el gobierno de Macri, por el cual la familia Macri propone pagar la deuda que tenían en 15 cómodas cuotas anuales con una tasa de interés del 7%, pero además la primera cuota pagaba el 1% de la deuda, la segunda cuota pagaba el 1% de la deuda y así, y el 50% de la deuda se pagaba en la cuota 14 y 15. Eso daba que pagaban la mitad de lo que debían en el año 2032 y 2033, a una tasa de interés, insisto, del 7%, cosa que es ridícula en la Argentina. Hoy la tasa bancaria para un crédito personal está arriba del 50% y las tasas para la especulación financiera están arriba del 70%. No le quedan muchas fichas por gastar este gobierno, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Sí? Se pondría en juego su capacidad de representar al centroderecha o derecha en el mapa político argentino y se lanzaría de alguna forma una búsqueda de un sustituto para el año que viene, porque estoy seguro de que lo que es el sistema de poder aquí no va a dejar tranquilamente de que pierda la derecha en manos del peronismo una vez más, sino que va a buscar dentro del peronismo, fuera de él, un candidato mejor que Macri. Y hacia afuera, digamos que Macri aprovechó, por un lado, sus vínculos personales, por otro lado, su condición de líder de nueva derecha, y por otro lado toda la expectativa que estaba puesta en el G20 y en las elecciones en Brasil, y eso lo hizo obtener unos préstamos históricos en 2 años y medio, 125.000 millones de dólares, que es varias veces más de lo que recibió Menem en 10 años de mandato, y un apoyo internacional inédito de lo que se llama el mundo, ¿sí? Los grandes sectores de poder, Washington, Bruselas, etc. Todo eso, para bien o para mal, se va a acabar. Veníamos de una complicación severa con el Fondo Monetario Internacional, que no había logrado anticiparse al conflicto de Lehman Brothers, y después vuelve a suceder en 2016 con Europa una cosa muy parecida, que se la cuestionan ya al G20, no anticiparse, a lo que significaron los problemas electorales que trajeron complicaciones adicionales a lo que había sucedido en el 2008. Llámese Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, digamos, ¿no? Pago yo. Bueno, la familia Macri, como otras grandes fortunas de la Argentina, no serían lo que son sin el Estado. Por eso es la gran mentira de que son talentosos, emprendedores, capaces. Digamos, esa es la gran mentira del empresariado argentino. Se han aprovechado de la teta del Estado toda su vida y el Estado les ha dado la teta. Digo, ahí también hay que hacer la autocrítica. No vamos a hacer la autocrítica de las dictaduras militares, pero sí de los gobiernos constitucionales que le han facilitado y generado todos los negocios. No tienen ningún talento los empresarios argentinos. Su único talento es haber sido siempre oficialistas. Sabemos dónde comenzó el desastre. Sabemos dónde terminará. Ya volvemos con Entrevista con la Historia. Entrevista con la Historia. Hoy en día estamos en una etapa, en un estadio que seguramente sea pasajero, porque esto es una historia que se está desarrollando, en el cual está bastante compartimentado el público de los medios tradicionales con el público de los nuevos medios o de los medios digitales. Más allá de que todo el mundo usa Twitter para informarse, o Facebook, o mismo mira los programas de televisión, no en el momento que se emiten, sino que después entra a buscar los resúmenes en YouTube o demás, pero sigue habiendo, digamos, un público que en general es un público más grande en edad y de mayor poder adquisitivo, si se quiere, que elige informarse a través de los medios tradicionales, aunque no los vea
a través de medios tradicionales, pero los voceros son los mismos, las líneas editoriales son las mismas, y un público que descree de... A ver, el que ve medios tradicionales va a descreer de lo que le llega a través de las redes, y el que se informa a través de las redes descree de los medios tradicionales, y todavía eso está muy compartimentado. En ese sentido, va a ser muy posible que si hay disturbios en las manifestaciones, los medios tradicionales los cubran como enfrentamientos con la policía, hechos de violencia, y los medios más alternativos hablen de represión y demás, pero eso no va a permear como no permea cuando sucede lo mismo en la discusión de una ley polémica, como sucedió, por ejemplo, con la reforma previsional. Para también intentar manipular el humor social. ¿Esto qué nos demuestra? Nos demuestra que las élites van a hacer todo lo necesario para impedir que los procesos populares tengan continuidad o vuelvan a ser gobierno. Llámense Lula, llámese Cristina Kirchner, llámese Evo Morales o Rafael Correa. Digo, lo que hay es una mirada de detener cualquier proceso político que le dé la discusión al poder real, a los que se creen dueños de nuestros países. Y que nos debe también permitir analizar que el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 implicó que los Estados Unidos ponga el foco de su mirada en otras regiones del mundo. Y eso también permitió un esquema, por falta de presión de los Estados Unidos en nuestra realidad, de fuertes soberanías o de inicio de estos procesos de cambio. Eso también asustó posteriormente a los Estados Unidos, que siempre nos ha considerado a nosotros como el patio trasero de este imperio. Y la realidad es que estos procesos de cambio los ha asustado. Por eso hoy están poniendo el foco en intentar obstaculizar cualquier victoria en nuestros países. Esta región necesita de Evo, necesita de Lula, necesita de Cristina, necesita de un Maduro, necesita de un Correa, y bueno, hay que seguir insistiendo, porque nosotros no es que es algo que anhelamos que suceda, ya sucedió, tiene que seguir sucediendo, por eso es importante que haya un renacer en los pueblos de América. O sea, en cualquier país del mundo que el presidente le quiera condonar miles de millones de dólares a su familia de una deuda con el Estado, sería un escándalo. Tapa de todos los diarios, en todos los noticieros, en todas las radios, y debería renunciar. O sea, lo mismo con los Panama Papers, lo mismo con sus familiares utilizando una amnistía financiera para cubrir sus delitos fiscales e impositivos. O sea, insisto, creo que ningún presidente del mundo resistiría la condonación de una deuda multimillonaria a su familia. Es insólito que lo resista acá. El gran problema con las offshore o con las guaridas fiscales es que no tenemos ni la más remota idea de cuántas en total tienen realmente, porque justamente las guaridas fiscales se ocupan de que no sepamos quiénes son lo que se llama el beneficiario final de cada una de las empresas o cuentas bancarias que tienen ahí. Ahora, a Mauricio Macri ya se le han relacionado entre propias, familiares y de funcionarios arriba de 50. Y en distintas guaridas fiscales, en Bahamas, en Panamá, algunas en otras islas o estados norteamericanos. O sea, Mauricio Macri no escapa en eso a lo que ha hecho la élite corporativa y gobernante argentina durante toda su historia, que es básicamente tener grandes excedentes económicos, dolarizarlos, fugarlos y no pagar impuestos. Ese es el único objetivo que tienen todo el sistema y el entramado de guaridas fiscales. Lo que hay con Macri, que es más terrible y que encontramos también en investigaciones periodísticas, es que acá en la ciudad de Buenos Aires, en el año 2014, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno, se prendió fuego un depósito de papeles de la empresa Iron Mountain, que es una gran multinacional que se dedica justamente a la custodia de documentación en todo el mundo, y que curiosamente en todo el mundo se le prenden fuego depósitos de papeles.
programas como el CUNITA, que era un programa en donde el gobierno pensó de qué manera disminuir la mortalidad por asfixia. Los sectores populares en Argentina viven, quizás como en muchos otros sectores populares, en espacios muy reducidos, entonces nuestros niñas y niñas duermen con mamá y papá. Había un nivel de mortalidad muy grande por asfixia. El CUNITA lo que hacía era entregaba una cuna con ropa y materiales para el desarrollo de nuestros bebés. El gobierno de Mauricio Macri lo erradicó, lo eliminó, o sea que no le preocupó el tema de la mortalidad infantil por asfixia. Sacaron el Conectar Igualdad, que eran computadoras que entregábamos a todos nuestros niños y niñas de todo el país, como una herramienta para poder formarse, también lo erradicaron. Con el cierre del programa se fueron despidiendo trabajadores y trabajadoras. Hoy hay un corrimiento muy grande del Estado, producto de que el gobierno lo que hace justamente es atacarte. Han desprotegido a las comunidades y los pueblos originarios. En provincias como Chubut, en donde tenés 160 comunidades mapuche, una provincia muy emblemática para nosotros porque fue asesinado ahí Santiago Maldonado, hay un solo trabajador social para las 160 comunidades. Para poder llegar a hacer todo nuestro laburo en territorio, nuestro trabajo en territorio con los pueblos originarios, vos necesitas transitar 8 horas a mula. Ya no hay plata ni siquiera para poder alquilar una mula, así que tenemos muchas comunidades que están abandonadas por el Estado. No hubo paritaria docente, por lo tanto los docentes en Argentina, las maestras y los maestros, no han podido tener un aumento salarial. Está el cierre de los hospitales públicos como una primera definición del gobierno para generar mayor ahorro. Hay una incomodidad de parte del gobierno de Mauricio Macri del uso de los hospitales públicos por parte de las comunidades extranjeras que viven en el país y trabajando muy fuerte para ver de qué manera empezar a construir un escenario en donde si no sos argentino tengas que pagar por la salud pública. Todo esto pensado en de qué manera ellos han trasladado, ¿no?, los recursos del Estado a las empresas. Se están tercerizando los servicios, se está pensando de qué manera el gobierno puede despojarse o eliminar las funciones estratégicas del Estado. Por eso se atacó la previsión social, se ataca las cajas de jubilación. La jubilación en Argentina deja de ser un derecho para hacer la posibilidad de unos pocos que puedan tener empleo formal. Bueno, este gobierno lo que ha hecho es generar que el empleado público viva en una situación de incomodidad plena, sometidos a la pobreza porque nuestros salarios no aumentan, de manera que se hace difícil ser empleado público y además nos robaron la posibilidad de seguir siendo parte de una transformación. Hay una luz al final del camino en Argentina. En el próximo bloque. Ya volvemos con Entrevista con la Historia. Entrevista con la Historia. Y tenemos que ser conscientes que nuestro continente, Sudamérica, es parte de la disputa de las dos principales potencias. Somos territorio de disputa de los Estados Unidos y China, ¿no? Y parte de lo que se ve en Brasil es lo mismo. Digo, nuestros países, para intentar en esquemas de mayor soberanía acercarse a China, no fue gratuito eso, ¿no? Porque hoy, ¿no?, se viene el zarpazo de los Estados Unidos, que trata de desestabilizar también nuestras democracias de baja intensidad, como dice Boaventura de Sultazar. Nosotros estamos convencidos de que la unidad es factible. Digo, de hecho venimos en una experiencia muy rica en todos los armados que fuimos haciendo. Desde la primera marcha federal a 5 meses del gobierno de Macri hasta hoy, todos los hechos políticos que fueron de masividad o fueron parte de un armado de unidad de los sindicatos que no venía sucediendo y que lo pudimos materializar, o fue parte de este nuevo fenómeno que hay en Argentina, el feminismo, las mujeres que pudieron organizarse y salir de a millones en reclamo de derechos. Nosotros seguimos trabajando en este marco de unidad, vemos de qué manera se está dando el debate dentro de los sindicatos, vemos que hay gremios que están pudiendo empezar a trabajar, que haya un recambio generacional, que también para nosotros es central y es importante, y vemos también que el sindicato empieza a discutir con otra impronta la política, la articulación con la política.
no como algo aislado, sino como algo central y necesario. Si nosotros queremos un gobierno popular, si queremos un gobierno nacional, si queremos un gobierno de liberación, el sindicalismo tiene que ser un gran articulador para que eso suceda. Como en el 55 con Perón, el movimiento obrero fue la columna vertebral, hoy el sindicalismo tiene que poder empezar a reconstruirse para poder ser la columna vertebral de un proyecto popular. Supimos vivir de una política de relaciones internacionales como fue el UNASUR. Nosotros extrañamos la relación de Argentina con Bolivia, con Venezuela, con Brasil, con Ecuador. Nosotros somos una generación en la que vemos en el pueblo boliviano una posibilidad, somos una generación en la que vemos a Evo como un líder latinoamericano que nos da una espalda enorme para poder volver como proyecto político. Vemos en Bolivia un pueblo que sobrevive al neoliberalismo y lo miramos con mucho amor porque nos vemos reflejados ahí es donde nosotros queremos llegar. Y por eso hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que seguir trabajando porque los gobiernos populares supieron juntarse, supieron encontrar un marco de diálogo, supieron empezar a discutir que era necesario una moneda única en la región, que era necesario un banco sudamericano, que era necesario que podamos empezar a discutir regionalmente nuestra economía y quizás uno le podía vender al otro productos de alimento y el otro energía y con eso íbamos consolidando una América que crecía y que justamente sufre hoy el desembarco del neoliberalismo como respuesta a todo esto que supieron construir nuestros líderes, ¿no? Yo creo que a veces pagamos un costo como sociedades muy alto de reflexionar cuando perdemos derechos, ¿no? Cuando perdemos inclusive bienestar económico. Pero yo creo que para dar vuelta a lo que vos decís, yo creo que el desafío nuestro como campo popular, como izquierda, como progresismo, es mientras ampliamos derecho, es generar la conciencia social, que eso no fue magia, que eso fue una construcción colectiva, que haberlo logrado fue mérito de todos y que hay que defenderlo. Y en ese diálogo constante con la sociedad, tener la capacidad de interpelarlo a transformaciones constantes, permanentes, ¿no? Que permitan realmente que nuestros países tengan el desarrollo humano, la realidad de igualdad, de distribución que se merecen. Nuestros hijos, muchos, se alimentan en los colegios y a la noche la cena empezó a ser el mate cocido con pan. Papá y mamá no están comiendo, estamos con un problema muy serio en materia de lo que era el consumo y la capacidad de calidad de vida. Hemos llegado, después de haber atravesado un periodo histórico inigualable, sin par, en la Argentina. Hemos tenido durante 12 años y medio una saga de gobiernos populares, el primero encabezado por Néstor Kirchner y los dos siguientes por Cristina. Como nunca antes en la historia nacional de la Argentina, no solamente se recuperaron derechos que se habían perdido, sino que se avanzó en la conquista de derechos. Hubo una ampliación, básicamente, del derecho a la ciudadanía, entendiendo por esto el conjunto de las libertades públicas y de todo aquello que ha tenido que ver con la gran querella, con el gran litigio por la igualdad en nuestro país. Ahora bien, el triunfo de la derecha, el triunfo del neoliberalismo en la Argentina, hay que rastrearlo en otras condiciones, en las condiciones en las cuales un gobierno popular avanza en esta conquista, en esta profundización de derechos, pero al mismo tiempo deja frentes sin cubrir. Probablemente no los podía haber cubierto. Probablemente se descuidaron. Es necesaria una visión autocrítica en algunos planos. Pero ciertamente lo que hemos llamado la batalla de las ideas, la batalla cultural, ha sido un elemento descuidado. Y este es un tema que atañe al conjunto de los gobiernos populares de la región. En más o en menos, nuestros gobiernos populares en la región han tenido en la batalla cultural un problema a resolver que no siempre fue resuelto de manera satisfactoria. Me explico.
mucha gente ha entendido que el derecho a consumir es el máximo de los derechos. Y se ha llegado a creer que la democracia consiste en el derecho a consumir, cuando en realidad la sustentabilidad y la perdurabilidad de un gobierno popular está directamente vinculado al grado de protagonismo político que adopten los sectores sociales que se sienten identificados y representados por el gobierno. Yo creo que esto no ha ocurrido así, ahí tenemos un déficit, que en los últimos años, durante el surgimiento y consolidación de esta etapa del neoliberalismo, comienza a tener un otro tipo de respuesta. ¿Cuál es este tipo de respuesta? La emergencia de una nueva generación de dirigentes políticos y sociales, no aferrados a usos y costumbres que han sido pasados por arriba por la historia. Y cuando digo pasados por arriba por la historia, me refiero a los códigos de comunicación, me refiero a los códigos de representación, me refiero a la forma de protagonizar que las bases tienen en los movimientos sociales, en los sindicatos, en fin, en todo aquello que tiene que ver con la construcción o reconstrucción del poder popular. Hay una nueva dirigencia política y social en la Argentina que es hija de los 90, es hija de aquella resistencia, son los hijos del 2001, son los hijos y las hijas del 2001, y hay una suerte de, yo diría, de potenciación de un elemento absolutamente novedoso en la historia de los movimientos populares de la patria grande, que es el feminismo, la presencia monumental de la mujer convertida en un sujeto político. Le da la impronta a los nuevos movimientos sociales y desde luego está marcando a fuego a la nueva generación de militantes y dirigentes que, repito, han surgido al calor de los gobiernos populares, pero que se han consolidado en esta fase que podríamos llamar de una resistencia de larga duración. Así pudiéramos recuperar un gobierno popular el año que viene, no podríamos pensarlo si no fuera en el marco de una estrategia de resistencia de larga duración, porque ese gobierno va a seguir siendo asediado. ATV presentó Entrevista con la Historia.